Hola queridos podcast escuchas, bienvenidos a Ivancast. Mi nombre es Iván y soy el creador de Ivancast Podcast. Esta es mi primera temporada y este es el capítulo número 5. Gracias por sintonizar. En esta ocasión voy a tener una charla con un gran amigo mío, Nicolás Márquez García. Él es colombiano, hizo su pregrado en Alemania, trabajó varios años en Colombia y ahora se encuentra en Estados Unidos haciendo una maestría en nada más y nada menos que Harvard. Si quieren escuchar sus historias, si quieren informarse sobre cómo es estudiar en una de las mejores universidades del mundo y cómo hizo Nico para llegar hasta allí, este es el capítulo indicado. Estamos al aire. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Hola Iván, muchas gracias por tu invitación, muy bien, aquí muy entusiasmado. Sí, me imagino. ¿Quién diría, no? Ahora tú estás en Boston, en Harvard, y yo estoy en la Amazonía ecuatoriana. Las vueltas que da la vida en este mundo. Exacto. Ya hace 12 años que nos conocimos. 12 años, ¿no? Y estaba pensando cómo llevar un poco la conversación, y como eres colombiano y yo más o menos hablo colombiano, algunas preguntas te voy a tratar de usted, ¿ya? Para que parezca que fuera colombiano. Entonces, Nico, ¿cómo fue que llegó a Harvard? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal es el camino hasta llegar allá? ¿Es difícil? Es un gran esfuerzo en muchos sentidos, pero lo importante es que no es imposible. Claro. Y mucha gente ni siquiera intenta. Sí. Entonces, lo que sí te puedo garantizar es que al que no admiten es al que no aplica. Claro, eso es un poco lo que yo pensaba, ¿no? Mucha gente piensa, no, esas universidades, ¿para qué? Si nunca me van a aceptar, es imposible. Pero no es imposible, en verdad, ¿no? No, y entre más tiempo estoy acá y conozco mis compañeros, conozco personas de otros países, veo que independientemente del tipo de experiencia, es posible entrar. Claro. Y es posible prepararse con suficiente anterioridad para poder lograrlo. Yo estoy haciendo la maestría en Administración Pública. Administración Pública. En la Escuela de Gobierno, John F. Kennedy. Eso, específicamente estás en la John F. Kennedy School of Government, ¿no? Exactamente. En Boston. Esta escuela está ubicada en Cambridge, Massachusetts, que es literalmente el pueblo al lado de Boston hacia el norte. Yeah. Pero algunas escuelas de la universidad, facultades, están cruzando el río en Boston, como la Escuela de Negocios, la de Medicina, la de Ingeniería, que la están construyendo. Claro, o sea, cada facultad tiene como su campus, digamos, ¿no? Exacto, esta universidad es bastante descentralizada en muchos aspectos, desde el proceso de aplicación, lo administrativo, lo financiero. Entonces es un esfuerzo adicional que uno puede hacer, de salir de su propio edificio de cada facultad para ir a conocer los otros, de pronto tomar clases en otras escuelas. Tuve esa experiencia el año pasado cuando fui a tomar una clase en la Escuela de Derecho. Y cuéntanos un poco sobre el proceso de aplicación. ¿Qué nomás te tocó hacer? Bueno, lo primero que le van a pedir a cualquier extranjero es que demuestre que habla suficientemente bien el inglés. Inglés, lógicamente. Pues los que ya tengan un pregrado u otro posgrado en un país en el que se habla inglés y lo hicieron en inglés, pues ya cumplen ese requisito. Yeah. En mi caso no era así, pues estudiamos en Alemania, pero en alemán. Claro. Entonces, y tampoco soy de un país de lengua inglesa, entonces tenía que presentar el TOEFL o el IELTS. O sea, primero te tocó hacer la suficiencia en el idioma, ¿no?
Exactamente. ¿Y ahora tienes qué? Y pues alrededor también hay un poco de mitos de qué tanto hay que prepararse, si hay que contratar un curso, un profesor particular, pues eso ya dependerá como de una autoevaluación que haga cada uno del nivel que tiene, pero ahí mi recomendación es no hay que tener un nivel perfecto para ingresar. Claro que no. Pues depende un poco el tipo de programa al que uno esté aplicando, pero para programas como el mío, pues no están esperando que yo que tenga un nivel de inglés equivalente al de un nativo, sino que tenga suficiente nivel para poder aprovechar todo lo que me van a enseñar. Es interesante. Entonces, dime. Sí, es interesante lo que cuentas, ¿no? Porque eso es tal vez otra traba de la gente, otro miedo de la gente de no hablo inglés, ¿cómo voy a aplicar, no? No, exactamente. Entonces se puede pues tener un buen entrenamiento y en el TOEFL, que fue el que yo presenté, las universidades suelen pedir un puntaje en un rango entre el 90 y el 110, cuando 120 es el puntaje perfecto. Entre más va subiendo, digamos, la reputación y la exigencia académica de la universidad, puede aumentar ese nivel, ese puntaje mínimo, y ahí no hay que complicarse. Si la universidad dice necesitamos mínimo 100 puntos, entonces 99 no sirve. Pero entre 100, 105, 110 también le da lo mismo a la universidad. Es simplemente un requisito de check cumplido y no mejora mis probabilidades en la aplicación el hecho de tenerlo más arriba del mínimo requerido. Ese es entonces como un primer requisito. Luego, la gran mayoría de programas en las universidades más exigentes van a pedir un examen que es el GRE. Para MBA suelen pedir el GMAT, que es muy parecido. Y es básicamente un examen en el que miden tu comprensión de lectura y tus habilidades de razonamiento matemático, pero son matemáticas literalmente de colegio. Que hasta yo podría. Que sea un examen fácil, es al contrario muy difícil, pero sobre temas que pues todos debemos haber visto en el colegio. Y pues tiene un enfoque muy, muy americano de medir en muy poco tiempo cuántas respuestas correctas alcanza uno a conseguir. Ya aparte podemos tener toda una conversación de si ese es o no un sistema adecuado para medir las capacidades, pero las universidades, no solo en Estados Unidos, en otros países también las usan, pero principalmente acá, para evaluar, en mi opinión, pues qué tan bien suele uno prepararse para exámenes bajo presión y para dar resultados en el corto plazo. Y Nico, entonces, dime. ¿Ese examen te tocó darlo en Colombia o en Estados Unidos? No, lo presenté en Bogotá. No hay... discúlpame un segundo. ¿Podemos hacer una pausa? Claro que sí. Regresamos en un minuto entonces. Claro. It's confusing because I have also researched like the
are back. I was listening to you in the background, Nico. Your English is pretty good. Ha sido un sufrimiento, este año, pero qué bueno. Llevas un año. Entonces, bueno, para no perder el hilo. El hilo, sí. Nos quedamos. El GRE lo presenté en Bogotá, efectivamente. La misma empresa que vende el examen del TOEFL, vende el GRE. Okay. Y en la página de ellos se puede ver en qué ciudades del mundo se puede presentar el examen. Okay. En Estados Unidos pues hay muchas más sedes, entonces hay más facilidades para presentarlo, pero en cada país hay que hacer la consulta. Si no me equivoco, en Bogotá y tal vez en Medellín se puede hacer, en Ecuador no sé. Pero si no llegase a ser fácil y hay personas en Ecuador interesadas en hacerlo, pues los invito a hacer el viaje a Bogotá. Claro. Para hacer el examen. ¿Qué es importante sobre el GRE? Que las universidades no suelen decir qué puntaje están esperando en las diferentes categorías. Es como sorpresa. Entonces, es un poco angustiante para el aplicante saber si lo que presentó es lo suficientemente bueno o no. Claro. Y en ese sentido, pues entonces es mejor asesorarse de exalumnos o de personas que estén actualmente estudiando ese programa para uno tener una referencia. Claro. Pero ahí, a diferencia del TOEFL, no es un puntaje mínimo y listo, sino que realmente entre más alto sea el puntaje, mejor. Y un puntaje muy cerca del puntaje perfecto no solo te abre mucho las puertas de la admisión, sino que aumenta las posibilidades de beca. Pero bueno, ahora hablamos de esa parte. Sí, entonces... y el GRE también se puede presentar más de una vez. Okay. Pues al igual que el TOEFL. Y si la primera vez uno siente que el resultado no fue el esperado, pues se puede presentar otra vez. Y digamos, vale la pena volver a intentarlo porque para muchos, no para todos, la presión juega un papel muy importante. Claro, y me imagino... Y en mi caso sentía ese día que me estaba jugando entonces mi futuro con el examen. Claro. Hasta me enfermé del estómago, te cuento, de la angustia que tenía. Claro. Y bueno, tuve un puntaje bueno, pero dije, yo creo que puede ser mejor. Todavía tengo 3 semanas como para estudiar más, para calmarme, volver a intentar. Obviamente son, no sé, $250, $300 más por el examen, que ese examen. no sobran, pero claro. Valió la pena porque sí mejoré un par de puntos el puntaje en cada categoría, y eso pues seguramente influyó en que hoy esté acá contando el cuento. Y conozco muchas personas que también les pasó lo mismo. La primera vez no fue lo que esperaban, volvieron a intentarlo ya con más calma y mejoró. Entonces eso es algo importante. Otro punto que te van a pedir siempre son cartas de recomendación. Exacto. Y ahí depende de la edad promedio de las personas que entran al programa, y por ende cuántos años de experiencia profesional esperan que tengas. Claro. Para ver si el enfoque de esas cartas de recomendación es más académico o profesional. ¿Qué quiere decir esto? Hay programas en los que la edad promedio de admisión no significa que sea un requisito, pero es como una referencia. Es 24 o 25 años. Pues no pretenden que tengas 10 años de experiencia en ese momento. Lógicamente. Y saben que tu pregrado fue hace poco. Entonces... pues si te piden 3 cartas de recomendación, es normal que 2 sean de profesores de tu pregrado y ojalá una de una de tus experiencias laborales. Por el contrario, para un programa como el Mid-Career Master in Public Administration, que ya es para personas con más de 10 años de experiencia profesional y que tal vez
ya sus profesores del pregrado ni se acuerdan de ellos, claro. Pues la universidad entiende eso y te pide una referencia académica que no necesariamente tiene que ser de tu pregrado, y el enfoque está más en las cartas del posgrado. ¿A quién pedirle la carta? Eso es muy importante. Claro. Las cartas de recomendación no necesitan venir de la persona más importante del país. Yo que trabajaba con el gobierno nacional en Colombia, al principio pensaba, no, pues yo necesito que el ministro me firme la carta de recomendación, es la única manera, pero con el tiempo encontré personas que me asesoraron en ese tema y me hicieron entender, para Harvard o para muchas otras universidades acá, pues el ministro es una persona más. Claro. Y lo importante no es el título que tenga esa persona, sino qué tanto me conoce a mí, qué tanto va a poder en esa carta de recomendación dar una buena recomendación precisamente de cómo hago yo mi trabajo. Y si esa relación no es cercana, pues va a ser una carta muy parecida a una plantilla que puede descargar uno en internet, y las oficinas de admisiones en estas universidades revisan miles de aplicaciones de eso, ¿no? Cada año, tienen un ojo muy fino para detectar cuándo el recomendador de verdad te conoce y cuándo simplemente le pidió a la secretaria que escribiera algo lindo. Un copy-paste. Entonces, eso es importante. No hay que obsesionarse con conseguir la carta más importante, de la persona más importante, sino la carta de la persona que mejor me conozca. Inclusive no tiene que ser el jefe directo, sino puede ser un colega que haya trabajado muy, muy cercanamente conmigo y pueda decir por qué yo cumplo con el perfil que la universidad espera y por qué demostré la motivación que yo mismo estoy mencionando en mis ensayos. Ahora hablamos de los ensayos, para que sea una historia coherente. Claro. Tal vez aquí sería importante contar un poco. Tú ya estabas trabajando en Colombia, ¿verdad? Tenías ya un poco de experiencia. ¿Qué estabas haciendo antes de ir a Harvard? Claro que sí. Yo ya llevaba 8 años de experiencia en el gobierno nacional, como les dije, en Colombia. Primero en lo que fue la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ya liquidada, pero estuve casi 5 años allá, y luego pasé al Departamento Nacional para la Prosperidad Social. Es el equivalente a un ministerio para los asuntos de política social. Entonces, esos 8 años de experiencia, yo sentía que eran necesarios para mi aplicación. Si hubo algún momento durante todo ese tiempo en el que pensé en cambiar de trabajo, de pronto en renunciar, no lo hice porque sentía que mi aplicación en el futuro iba a quedar sin fundamentos, que solo admitían para este tipo de programas gente que estuviera trabajando en el gobierno. Hoy en día digo, bueno, igual fui en general muy feliz y aprendí mucho en estos 8 años, pero no era necesario estar trabajando en el gobierno para venir a hacer una maestría en administración pública y cambiar de trabajo después de un buen tiempo, después de cumplir el ciclo y luego comenzar otras cosas. Se puede explicar muy bien y le puede dar mucha fuerza a una aplicación. No hubiera sido algo determinante. Y otro tema que me preocupaba a mí también mucho hasta que me asesoraron era que yo pensaba que tenía que tener un cargo importante, tener muchas responsabilidades en mi trabajo, como ser coordinador, ser director de área, para que me tuvieran en cuenta en las admisiones. Claro, tener un cargo de algo. No es algo que sea determinante. Lo que las universidades quieren ver en uno para una admisión a un posgrado, todo esto que estoy diciendo aplica para posgrados. Al posgrado, que es lo que estás diciendo, claro. Ellos lo que están viendo es que uno tenga esa habilidad
y sobre todo la motivación para estar en un crecimiento profesional ascendente. ¿Sí? Una carrera ascendente que se puede ver representada en algunos casos en aumentos salariales, en otros tal vez en aumento en las responsabilidades, en otros en los logros, pero no necesariamente en el título. Entonces, claro. Sí, no era coordinador ni tenía un título muy llamativo cuando apliqué, pero eso no era lo importante. Lo importante era cómo en mis ensayos yo lograba demostrar que había tenido una experiencia laboral importante en la que había tenido unos retos y había sabido cómo manejarlos. Si había tenido errores, había aprendido de ellos y estaba listo para llevar mi formación al siguiente nivel. Exacto. Eso es muy importante. Aquí no están esperando como gente perfecta y genios. Claro. Lo que quieren acá es gente que quiera aprender mucho más prácticamente para cambiar el mundo con lo que aprenda acá. Entonces, pues no hay que ser perfecto. Claro. A lo que hay es que tener toda la motivación para aprender. Sí, y estar en capacidad de aprender eso que enseñan acá. Por eso te miden las notas del pregrado, te miran pues los resultados de estos exámenes, porque puedes tener mucha motivación, pero si tienes problemas calculando un promedio, el conocimiento, claro. Entonces pues va a ser mucho más difícil que les saques provecho. Es muy interesante lo que cuentas, ¿no? Y porque es otra cosa, ¿no? Muchos pensarán qué difícil ha de ser llegar, necesito estar en un puesto súper alto, necesito conocer al presidente de la República para estar en Harvard. Y es justamente lo contrario, ¿no? Ellos quieren ver un poco más tu trayectoria, el lado humano, si quieres verlo así, ¿no? Las ganas de salir adelante, se podría decir, ¿verdad? Exactamente. Es un tema de cómo en la carrera que cada uno haya tenido y los retos que ha tenido que manejar. Exacto. Pues ha sabido como encontrar esa motivación interior, ha acumulado unos aprendizajes, unos conocimientos técnicos, y quiere seguir aprendiendo para lograr algo más. Al final, entonces, esa motivación final es una buena parte de lo que terminan teniendo en cuenta de los ensayos. Claro. ¿Qué quiero hacer yo después de haber estudiado acá? Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. El fin no es venir a Harvard o a cualquier otra universidad de alto nivel. Claro. Esto es solo el medio para lograr algo más adelante. Tu trayectoria, básicamente, podríamos decir que es en lo que se fijan, ¿no? Exactamente. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Y la idea de ir a Harvard siempre la tuviste o fue algo que fue evolucionando, se fue dando, o era lo que siempre quisiste hacer, era como tu sueño llegar allá? No, mira, todo lo contrario. Y aprovecho para reconocerte porque siempre recuerdo que en parte gracias a ti estoy acá. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, gracias, Iván. A eso no sabía. Hace 11 años, cuando yo me gradué del pregrado, allá en Alemania, pues tenía apenas 21 años. Claro. Pueden hacer las cuentas. ¿Eres menor a mí por cuántos años? Eres menor a mí por algunos años, creo, ¿no? Tú tienes muchos años más que yo. Sí, muchos más. No me acuerdo cuántos. Perdí la cuenta. Ok. Y yo pensaba, en ese momento, tiene uno que ir madurando sus ideas y hay diferentes trayectorias para cada uno, pero yo pensaba que el momento para hacer la maestría era ahí mismo. Si no lo hacía, apenas me graduara del pregrado, iba a perder el impulso. Claro. Y no me sentía a gusto en esa universidad en Alemania, no me sentía a gusto en Alemania, ya quería un cambio. Entonces estaba evaluando opciones, recuerdo, en España. Y casi que ya iba a aplicar, y un día estábamos almorzando los dos y me dijiste,
¿cuál es el afán? Estás joven, date una vuelta por el mundo, adquiere experiencia y después miras a ver si quieres hacer algo de eso. Entonces, pues sí, la verdad me animé, no me fui necesariamente a viajar, a darle la vuelta al mundo, pero sí, ese plan me llevó a mi primera experiencia de trabajo en Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Porque mandé cartas de aplicación a todo el mundo prácticamente, y donde me respondieron fue de Costa Rica. Es verdad, estuviste primero en Costa Rica, ¿no? Ya las cosas me llevaron, estuve un año allá y luego ya quise volver a Colombia, y ahí fue cuando empecé toda esta trayectoria. Entonces la idea inicial de una maestría en España quedó archivada, claro. Pero sí sentía que tenía esa meta pendiente. Te falta todavía. Y no sabía dónde hacerlo. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues cae uno en la trampa de decir, no, ya eso ya no fue para mí, ya se pasó la oportunidad. Ya estoy trabajando. Pronto voy a buscar algo que pueda hacerlo por las noches mientras trabajo en Bogotá, pero me ayudó mucho ver que había compañeros de mi oficina contemporáneos a mí que por las noches estaban haciendo los exámenes que les mencioné, el TOEFL, el GRE, para aplicar, y yo decía, wow, pero mi inglés no es tan bueno, debe ser carísimo, bueno, todos esos prejuicios de los que hemos hablado y que normalmente tiene uno en la cabeza, pero en la medida que yo veía personas con un perfil académico y con una motivación parecida a la mía, yo dije, bueno, tal vez se puede, voy a mirar qué hay la posibilidad en inglés en general. Y ya cuando empecé a mirar Estados Unidos, lo primero que me asustó fue el precio. Ahora hablamos de ese tema de financiación. Muy importante. Pero alguien me dijo, todavía no te preocupes por eso, luego miramos ese tema. Y me concentré fue en identificar si había un programa que me gustara, porque ya me estaban entrando los 30 y entonces ya tiene uno que ser un poco más riguroso como para escoger el programa que realmente le guste a uno, porque es un plan de vida. Entonces busqué y vi que en Estados Unidos había el enfoque que yo estaba buscando, que tal vez no lo había visto en otros países, incluyendo en la misma Colombia. Y yo tenía en el radar aplicar a otras universidades, pero a Harvard yo pensé, ¿para qué me desgasto? Tal vez la aplicación solo cuesta $100, pero es una cantidad de esfuerzo. Que mejor no. Y menos mal en ese momento conocí a la señora que me asesoró durante todo el proceso. Muchas de las cosas que les estoy contando ahora me las transmitió ella porque ella estudió acá su maestría, su doctorado hace más de 30 años, en la época en la que si había un colombiano no había dos, y era mucho más difícil acceder a la información. Estamos hablando de la época en la que internet no estaba en los sueños de nadie. Entonces ella fue una de esas pioneras. Les estoy hablando de Isabel Londoño. Los que estén en Colombia, les recomiendo mucho apoyarse en ella. Isabel Londoño, ella fue como tu mentora, si quisiéramos verlo así entonces. Exactamente, ella es una coach en temas educativos excelente. Tiene un temperamento que te impulsa, que te saca adelante y que te obliga a hacer las tareas que hay que hacer para aplicar. Entonces ella me explicó muchas de estas cosas y me dijo, anímese pues si le llama la atención, anímese a aplicar también en Harvard. Ella me habla de usted así como, como dices. Así como quería. Entonces pues dije, ok, intentemos. Y uno de esos grandes consejos que me dio Isabel
y que se los comparto a todos ustedes. Si están pensando en aplicar a cualquier universidad en otro país diferente al que viven ahora y tienen la posibilidad, vayan a visitar la universidad antes de aplicar. Obviamente para mí era sacar vacaciones de un día para otro, comprar tiquete y venir a Boston, a Nueva York, a Washington, un par de semanas, pero lo que Isabel quería era que yo me diera cuenta que las personas que estudian acá, bueno, ahora que estudiamos acá, pues somos de carne y hueso, son normales, igual que el que quiere aplicar. Sí. Y resulta que las universidades tienen una oficina de admisiones que no solo se dedica a revisar aplicaciones, sino la otra mitad del año se dedica precisamente a vender la universidad, a asesorar a todas las personas interesadas en aplicar. Hay una cantidad de actividades, no solo tours, sino charlas, asesorías, open house, events, una cantidad de opciones que uno puede aprovechar idealmente de manera presencial, pero si no, a distancia, para conocer la universidad, poder hacer una mejor aplicación, poder uno decir, bueno, muy bonito de pronto el edificio, con mucha reputación esta universidad, pero tienen un enfoque que no es el que yo busco. Esta, en cambio, se siente un ambiente, siente una conexión con la filosofía de esta institución. Unas cosas que solo puede uno sentir presencialmente y claro, que difícilmente una página web informativa te va a poder transmitir de la misma manera. Y sobre todo el tema de quitarse uno muchas barreras mentales, fue clave. Entonces yo vine de vacaciones rápidamente, como les digo, a estas 3 ciudades, visité las universidades y preparé mi aplicación. Y dije, bueno, pues incluyo Harvard, sí, porque el proceso de aplicación, como les digo, es muy parecido. En cada universidad te van a pedir un ensayo con un enfoque ligeramente diferente, pero la lógica sigue siendo la misma, como ya habíamos hablado. Los exámenes son los mismos. Te van a pedir copias de las notas de estudios anteriores, entonces pues el papeleo, las traducciones, son los mismos. Y si le vas a pedir a tu jefe y a tu profesor del pregrado que te haga unas cartas de recomendación, pues la diferencia entre pedirle que te firme una o que te firme 2 o 3 ya no es mucho. Ya esa persona, ojalá que lo reciba, es como un elogio, que lo hayas seleccionado para que te haga esa recomendación, y de una vez entonces que haga el esfuerzo de llenar 2-3 veces el mismo formulario en internet. Entonces valió la pena, hice 5 aplicaciones y me aceptaron en 4 de ellas. No sabía cómo iba a ser el resultado. Fueron meses de mucha incertidumbre, porque generalmente estos deadlines para aplicar en los programas que solo puedes comenzar una vez al año, esto suele ser entre diciembre y enero, y luego te responden hasta febrero o marzo. Bueno, hay programas que tienen un early deadline, y entonces te responden más temprano. Toda esa información como administrativa se suele encontrar en las páginas de cada facultad del programa. Revisen eso muy bien, si ya tienen un interés general en alguna universidad, en alguna maestría. Es decir, pero dime, Nico, en términos de tiempo, digamos, todo este proceso te tomó ¿cuánto? ¿Un medio año? ¿Un año tal vez? En preparar el idioma. Me acuerdo que compré el TOEFL, hice la inscripción comenzando febrero para presentarlo a final de mes. O sea, dije, voy a darme un mes para estudiar para el TOEFL. Apenas salí de eso, entonces tuve todo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Bueno, me tomé como 6-7 meses intensivos
por las noches para estudiar para el GRE. No recomiendo estudiar más de 6 meses porque te desgastas. Ya lo que hiciste el primer mes se te olvida en el sexto. Es bastante tiempo. Entonces, un trabajo de 3 a máximo 6 meses del GRE sería más que suficiente. Y el resto, todos los trámites también te quitan un poco de tiempo. Entonces, la verdad, sí, mínimo 4 meses, pero esto puede ser un año. Hasta un año de preparación para los exámenes. Si uno está trabajando o estudiando algo más al mismo tiempo, pues tiene uno que estar mentalizado que es como un trabajo extra. Hay que pedir permiso en la casa para que lo esperen, que le tengan paciencia de que voy a estar realmente estudiando y quita tiempo. Entonces sí es importante organizarse. Claro. Yo trabajaba, como les digo, en el gobierno de 8 a 5 y estaba mentalizado, me quedaba en la oficina cuando todo el mundo se iba de 5 a 7 y media cada día de por medio para estudiar para el GRE. Así durante muchos meses y pues tenía toda la tranquilidad. Sí, eso es importante, tomarse ese tiempo. Ahí está la clave. Y bueno, cuando ya tenía las admisiones viene la parte difícil que es la de decidir, y ahí entra el tema de la plata. ¿Cuál escoge? Exacto, porque estudiar en Estados Unidos no es... Bueno, la mayoría de universidades para posgrado te cobran realmente más o menos lo mismo. Por lo menos en este campo académico en el que estoy yo, de la administración pública, las políticas públicas, pero en otros similares también. El semestre, ahora 2019, desde 2018, está alrededor de los $25,000. Por semestre. Es un mito tal vez que de Harvard o Columbia, por tener una reputación mayor, MIT, sean más costosas. No, la verdad es que hay muchas universidades en ese mismo rango de precios. Estamos hablando entonces de un programa de maestría de alrededor de $100,000, ¿verdad? Exactamente. Hay que calcular entonces que uno por tuition, la matrícula, estás pagando un mínimo $100,000 por 2 años. Hay programas de un año. El tuyo es de 2, ¿verdad? Revisar ya cada enfoque y también tiene uno que revisar qué es lo que quiere. ¿Quiere uno estudiar un año? ¿Quiere estudiar 2? Y eso sin contar los gastos de vida, que es todo un gasto. Claro, entonces, ahí, ¿qué pasa? Las universidades tienen becas. Eso es lo primero. Hay que tener en cuenta que existen becas. Claro, porque habría que aclarar esto. Pues, Nico, no eres millonario, ¿verdad? Tú no sacaste del bolsillo los $100,000 para pagar la universidad, supongo, ¿no? ¿O sí? No, me hubiera gustado, pero... Claro. Pero no tengo tanto. Claro. Las universidades tienen becas, pero las suelen reservar para las personas como con mejores aplicaciones. Si tuviste el puntaje perfecto en los exámenes, sobre todo en el GRE, si tienes unas recomendaciones increíbles que van a entender que eres una persona que no hay que dudar, que hay que admitirlo, te dan una beca. Entonces, pues tienes mejores posibilidades de beca que el que admitieron, pero que lo ven como con algunas cosas por mejorar. Entonces, una cosa es entrar y luego viene el tema de la beca. No hay que desmotivarse si a uno no le ofrecen beca en la universidad. Hay otros programas, digamos, otras fuentes de financiación. A veces las ofrece el mismo gobierno de cada país. En Colombia tenemos, por ejemplo, Colfuturo, que tiene unas condiciones en las que te ofrece un crédito de hasta $50,000 si eres seleccionado, y si regresas después de graduarte, si regresas a Colombia y trabajas en el país, te condonan un porcentaje de esa deuda. Si además trabajas en el gobierno, en ciertas organizaciones, te condonan un porcentaje adicional. Si trabajas por fuera de Bogotá,
otro porcentaje adicional. Entonces es un incentivo interesante. No conozco en este momento para contarles más sobre opciones que de pronto tenga el gobierno en Ecuador o entidades específicas. Eso suele haber. Sí, teníamos algo similar. No sé si todavía, pero hay programas de becas del gobierno. Ahora creo que ya no tanto. Eso es una buena averiguación que hay que tener pendiente. Sí. Y lo otro que existe, pues entonces hay becas también de la OEA, por ejemplo, que organizaciones internacionales, ¿no? Pues a todos los latinoamericanos afiliados a la OEA. También hay otras fundaciones en Estados Unidos con algunos enfoques específicos. Pueden tener en cuenta por ser latino, por ser activista ambiental o activista LGBTI, o por ser de una afiliación política o religiosa específica. Eso, para cada persona puede aplicar ciertas becas. Se puede encontrar. Que hay que revisar muy bien. Y si ninguna beca funciona, siempre existe el crédito. Es algo que tal vez en Latinoamérica no tenemos tanto tan acceso, presente, ¿no? O que no dimensionamos para estos costos tan grandes, pero una cantidad importante de personas que están estudiando acá o que estamos estudiando acá, estamos con créditos de aquí, de entidades financieras estadounidenses que tienen una mucha mejor tasa de interés para créditos universitarios que lo que pensaría uno en nuestros países. Si yo hubiera pensado en sacar un crédito en Colombia para estudiar acá, tal vez me hubieran prestado, no sé, máximo 20, 30 mil dólares. Claro. Y a una tasa de, te digo, 28, 30% que te revienta y a muy corto plazo, de pronto 5 o 6 años. Lógicamente. En cambio, aquí puedo tener créditos de hasta 90 mil, 100 mil dólares a una tasa del 7%. A 10 o a 15 años. Es mucho más manejable y ya entonces dejas de verlo como un gasto, un lujo, y lo ves como inversión, como lo que siento yo que es una inversión en ti mismo. Claro, se vuelve una inversión, pues podemos hablar en unos años para poder saber si fue muy rentable o no, pero ciertamente con un crédito con esas condiciones, las cuotas son manejables después. Claro. Y en la medida que saques un buen provecho de esa experiencia acá, vas a tener una proyección laboral que te garantice cierto tipo de trabajo. Claro. No es que salga uno con un título de Harvard y le garanticen trabajo, pero sí que te garantiza como adquirir unas herramientas para poder salir al mercado laboral con mucha más actitud, con mucha más seguridad para esas posiciones donde puede haber mejor remuneración, tanto aquí en Estados Unidos, que no es muy fácil, como en el país de uno. Y las cuotas se pagan. Tengo compromisos financieros a largo plazo. Pero en mi caso yo siento que era una inversión que valía la pena. Y además en muchos de estos sitios no te Aló, se acaba de cortar la llamada como en todos mis episodios. Aló, ¿estás de regreso, Nico? Sí, creo que se cortó un ratito. 2 segundos. Sí, 2 segundos. Pero entonces te repito, es importante eso tenerlo en cuenta, porque algunas personas se pueden desmotivar. Muchos de estas instituciones financieras no te piden un codeudor norteamericano o un codeudor con finca raíz. Lo que se llama garante aquí. ¿Perdón? Un garante le decimos aquí. ¿No te piden un garante? No necesariamente.
dependiendo del programa en el que estés. Eso hay que averiguarlo bien con la oficina de asesoría financiera de la facultad a la que quieras aplicar. Pero muchas veces es la misma universidad la que asume ese rol como de garante solidario, porque son conscientes de que muchos extranjeros no tendríamos cómo demostrar eso, y es un crédito educativo que se le desembolsa directamente a la universidad. Nadie te está consignando $50,000 en tu cuenta a ver si con eso compras un Ferrari. Entonces a ver si pagas hay cierto respaldo ahí. Claro. Y eso hace que para muchas personas pues esto pueda ser una realidad y no dependa uno de tener familia rica, de haberse ganado la lotería. Yo tenía un ingreso estable, no era muy alto, pero tampoco me quejo de mi salario antes de venir. Me sirvió para tener unos ahorros. Claro. Pero mis ahorros no representaban ni una décima parte del total de lo que cuesta esto. Claro, y no valía la pena postergar 1 o 2 años todo este plan para ahorrar un poquito más, porque era muy poca la diferencia de lo que iba a lograr. Claro, es bueno tener ahorros porque te da tranquilidad para todos los gastos que les he mencionado, comprar los exámenes, para poder venir a visitar las universidades, pasajes, todas las traducciones y visas, los papeleos, los tiquetes, todo lo que hay que hacer. Los tiquetes. Ahí se te van unos $1,000, $2,000 que hay que tenerlos preparados, pero es una inversión mínima frente a todo lo que viene después, y todo vale la pena. Claro. Entonces, los ahorros sirven, pero uno no tiene que preocuparse si los ahorros no son suficientes, pues siempre y cuando haya uno identificado estas opciones complementarias de financiación. Interesante, Paliti. Es decir, hay suficientes fuentes de financiamiento. Si tienes tus ahorros, eso te ayuda mucho para los gastos de visa, de avión, de tiquetes, como les dices. Y si se quiere, se puede, básicamente podemos decir, ¿verdad? Resumiendo un poco. Exactamente. ¿Y habías estado antes en Estados Unidos o fue esta la primera vez que fuiste? Pues mira, yo estuve, cuando tenía como 8 años, fuimos a Disney con mi familia. El paseo clásico, y no más. Entonces yo pensaba que... pues que yo no iba a poder estudiar en Estados Unidos porque no conocía suficiente el sistema, la cultura universitaria. Carísimo. Pero no, eso no es un requisito. Obviamente, las personas que de pronto, así sean extranjeras, pero ya han trabajado acá antes, hicieron el pregrado, pues ya están más familiarizados precisamente con el sistema, con la cultura, pero pues también se vale llegar de ceros, recién llegado, y conocer sobre la marcha. Y hay que ser curioso y perder el miedo. Y hablando de temas económicos, porque tú estudiaste economía en Alemania, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro. Y yo tenía unos cursos de economía también en mi carrera y me sabías ayudar para pasar los exámenes, porque eran los cursos que más odiaba, los de economía. ¿Te acuerdas que sabíamos estudiar para... ¿Qué cursos nomás teníamos? BBL, ¿cómo se traduciría el VBL y BBL? Administración de empresas. Administración de empresas, ¿no? Y digamos, introducción a la economía. No sé si eso Qué también feo lo que era vimos juntos. eso. Dios mío, sí, creo que sí. Mi pregunta iba un poco orientada, porque yo me acuerdo que eras un genio para administrar tu dinero allá. ¿Y cómo haces en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país también muy caro. Más o menos un presupuesto mensual con el que vivas, ¿cómo haces para administrar? Porque eso te digo, me acuerdo que en Alemania batía récords para administrar tu dinero. Era algo que me impresionaba. ¿Te acuerdas? ¿Con cuánto vivías en el mes en Alemania? Era lo máximo. Yo no sé cómo lo hacías. En esa época, te recuerden, hace 10 12 años, 12 años yo con 550 euros al mes, creo que al mes me defendía, y en un apartamento muy bien, claro, era muy chévere, cómodo. bacano, sí, cómodo. No.
no, porque te acuerdas de la cárcel. La cárcel, bueno, Claro. era un poco más económico el arriendo. Sí. O sea, 550 bueno, era con arriendo y todo, no es tan fácil manejarlo. Uh-huh. La verdad, siempre que me pongo a pensar, Alemania ofrece unas facilidades para que dentro de una sociedad, digamos, industrializada y con unos estándares de vida muy altos, una economía fuerte, los claro. estudiantes puedan vivir en buenas condiciones con un presupuesto dinero, sí. muy limitado. Sí. Uh-huh. Aquí no es tan fácil. Uh-huh. Aquí la verdad te toca casi que vivir con el mismo presupuesto que otras personas que no estén estudiando. Uh-huh. Yo vivo en un apartamento de la universidad. Es parte del campus, una residencia estudiantil. Exactamente. Uh-huh. Pero para los de posgrado, pues la verdad pagamos precios de mercado. Uh-huh. O sea, si vienes como inversionista o a trabajar en Boston, te van a cobrar un precio prácticamente igual. Entonces ahí no hay ningún ahorro. No hay ahorro tampoco considerable en las tarifas de seguro médico, uh-huh. Que es un gasto importante. El mercado es caro, o sea, Estados Unidos es caro. Un engaño decir que se puede vivir con un presupuesto bajito acá. La verdad, si compartes apartamento con roommates, como lo llaman, uh-huh. puedes conseguir algo, si tienes suerte, por debajo de los $1,000. Uh-huh. Boston y toda esta área de Cambridge es muy costosa. Entonces, pero se te puede subir hasta $2,000 si se te da por el lujo de tener tu aparta estudio propio. Uh-huh. Y de ahí en adelante ya viene otro poco el mercado. Uh-huh. Los servicios tal vez están incluidos generalmente. Pero sí tienes que calcular entonces digamos en promedio, $1,800 diría yo. Uh-huh. Y bueno, ustedes están dolarizados, entonces tienen una mejor referencia idea, claro de eso, sí. Para cuánto alcanza allá uh-huh. y a cuánto alcanza acá. Básicamente para lo mismo, te cuento, Nico, que Ecuador es un país muy caro, es carísimo. No tanto como Estados Unidos, pero creo que nos estamos acercando. Bueno. Hay ciertas cosas que lógicamente no son tan caras como Estados Unidos, gasolina o cosas así, pero es un país caro. Y es decir, si hablamos de un presupuesto, dices unos $1,800. Y una duda que tengo, ¿ese presupuesto para vivir al mes está dentro de la beca o eso es aparte? Cuando te ofrecen beca, uh-huh. primero te ofrecen como para cubrir una porción de la matrícula. Claro. En mi caso, aquí no tengo beca. Mi beca uh-huh. es 0%. No, claro. Pero en otras de las universidades que me admitieron, uh-huh. pues que me ofrecieron admisión, uh-huh. me habían ofrecido 50% de descuento en la matrícula. Uh-huh. Entonces yo hubiera tenido que pagar el otro 50% y aparte el total de los gastos de manutención. Aquí entonces pues pago todo yo. A los mejores, así el genio, digamos, de la clase, uh-huh. es muy probable que le ofrezcan una beca que no solo le cubra el 100% de la matrícula, sino también una muy buena parte de la manutención. Uh-huh. Pero generalmente no. Generalmente la beca te cubre una parte solo de la matrícula y luego tú asumes los gastos de vivienda y de alimentación. Claro. Entonces, pues calculen más o menos esos 1,800 multiplicado por la cantidad de meses que duran las clases. Uh-huh. Es decir, no calculen 12 meses, calculen 9 meses al año más o menos. Uh-huh. Las vacaciones de verano son largas. Claro. Y no las cuentan en esos costos. Y generalmente las universidades acá en Estados Unidos, en la página web, van a tener una sección donde están esos costos estimados, porque al final para el tema de la visa es un tema importante. Te van a pedir que demuestres cómo vas a financiar tu estadía acá. Uh-huh. Entonces, antes de llegar ya tienes que haber gestionado
las becas, tus ahorros, el crédito. Claro. Eso, pues, gracias a Internet es posible hacerlo a distancia, digamos, para, pues, precisamente aplicar a la beca para luego llegar acá. Pero, pues sí, esos gastos son aparte. Entonces, a los 100,000 que te puede costar $100,000 de matrícula por 2 años, que va subiendo anualmente, súmale la vivienda. Ya. Y hablando del ambiente en el campus, la gente, ¿cuál es tu opinión hasta ahora? ¿Son gentiles? ¿Son amables? ¿Cada quien anda en su onda? ¿Cómo es un poco la vida ya dentro de la universidad? Bueno, al respecto yo te diría que cada persona pues se crea un ambiente diferente y se relaciona con los demás estudiantes y con los profesores a su manera. Hay mucha libertad. Lo que sí siento es que todos tenemos como una presión por tener una vida muy ajetreada. Claro. Si estás acá, pues se supone que estás para sacarle el máximo provecho. Estudiar. Entonces, todo el mundo anda corriendo, todo el mundo tiene muchos compromisos, muchas tareas. Me imagino. Muchas aspiraciones de conseguir el próximo gran trabajo. Entonces, siempre estás atendiendo entrevistas por teléfono. Entonces, de pronto no hay la cantidad de espacios como que a los que yo estaba acostumbrado en Colombia o los que vivimos en Alemania para simplemente sentarte en el jardín, aprovechar estos últimos rayos de sol que hay de verano. Claro. Porque todo el mundo está como con muchas tareas. En su apuro. Pero sí, pues perfectamente si encuentras como buena afinidad, pues nada, hacen las tareas juntos o sacan tiempo. Yo creo que al final lo que la mayoría de gente sacrifica es horas de sueño. Horas de sueño. Entonces queremos ir a muchos eventos, supongo, ¿no? Queremos además tomar muchas clases, queremos estar en todos los talleres de capacitación y luego ir de pronto a alguna fiesta, alguna reunión y al final entonces te quedan muy poquitas horas para dormir, pero bueno, es un balance que llaman de las 3 S's, study, sleep, socialize. Las 3 S's. Puedes hacer 2 de 3, pero no las 3. No las 3. Entonces puedes escoger cuál sacrificar. Ok, interesantes. ¿Y qué tal la comunidad hispana? ¿Hay muchos latinos estudiando en Harvard? Hay muchos latinos en Harvard, sí, especialmente en algunas facultades como esta, la de gobierno, la escuela de negocios, en la escuela de medicina. Son tradicionalmente facultades donde no solo hay muchos colombianos, sino en general muchos latinos. Otras de pronto no tanto, y yo creo que eso puede estar relacionada con la demanda laboral que haya en esos sectores en nuestros países. Pero además también hay una comunidad grande de latinos nacidos en Estados Unidos, con familias latinas, y es una buena oportunidad para uno, para ellos, para reconectarse con sus países de origen y para conocer una faceta de esos migrantes que ya son americanos, básicamente, por una u otra razón, pero que al final siguen teniendo esa conexión muy fuerte. Que probablemente ya no hablan también español, además, ¿no? Algunos sí, otros no. Ahí sí ya depende como de la elección que haya tenido cada familia, de cómo vamos a criar los niños. Si somos colombianos, somos ecuatorianos, pero estamos viviendo en, no sé, en New Jersey, en Miami, en Chicago. Claro. Yo me imagino que te debes tal vez un poco sentir, no sé si esta analogía será buena, como los turcos en Alemania, ¿no? Más o menos. Sí, es una decisión que
yo creo que los papás toman pensando en, bueno, ¿cómo quiero que mi hijo se integre a esta sociedad si ya vamos a crecer acá? Claro. En todas partes te van a decir Estados Unidos es un país de oportunidades, históricamente hemos recibido migrantes para que cumplan el sueño americano. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera quiero yo como familia migrante aprovechar esa oportunidad? Y ves que no solo son latinos, sino que hay millones literalmente. Lógico, claro. de chinos, en general de asiáticos de muchos países, claro muchos sí. de Europa del Este, que crecieron acá, claro. pero sus papás son de otro país, o de pronto sus abuelos, es decir, claro. Esa es la historia de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es un país de migrantes, pero como lo es Alemania, y me refiero a esto, tal vez la gente que no sabe, es porque en Alemania el grupo más grande históricamente son turcos, ¿no? Y ya van, creo que por la quinta o sexta generación, entonces son más alemanes que turcos, y ya casi no hablan también mucho turco, ¿no? Las nuevas generaciones sobre todo. Sí, creo que aquí hay más como homogeneidad entre el tipo de migrantes. Hay diferentes generaciones y también dependiendo de la zona, porque es que este país es tan grande, que dependiendo de la región hay diferente acogida hacia el extranjero. Aquí, pues, Cambridge es una burbuja en la que hay personas de más de 150 países, no sé, en un par de kilómetros a la redonda. Entonces, pues se siente esa globalidad. Pero creo que si vas al sur de Boston ya empiezas como a notar que de pronto no te acogen de la misma manera si vas hablando en español en el metro. Claro, entonces estás en un ambiente multicultural, se podría decir, tal y como vivíamos en la universidad en Alemania, básicamente, se podría decir. Sí. ¿No? ¿Qué tal los profes, Nico? ¿Hay alguna prominencia dentro de tus profesores? ¿Alguien a quien admires mucho? ¿La clase que más te gusta? Me imagino que todas las clases son en inglés, ¿verdad? Sí. Todas las clases son en inglés. ¿Y los profesores qué tal? Y los profesores, pues ciertamente tienen mucho talento, creo que por algo están acá. Claro. Ya pues puede uno variar de si le gusta un enfoque o el otro. Aquí en la escuela de gobierno tenemos profesores conocidos, por ejemplo, en Latinoamérica, Ricardo Hausmann. Es un economista muy reconocido de Venezuela que trabajó para el gobierno hace muchos años, que luego representó a Venezuela en el BID y que tiene una trayectoria importante. Ahora él lleva muchos años también vinculado aquí a la universidad. Pero también hay profesores increíbles para temas de liderazgo, de comunicación, de análisis de políticas públicas, precisamente. Y además la cultura como de la relación profesor-alumno a este nivel de posgrado se siente muy diferente a lo que vivimos tú y yo en Alemania, en lo que siento que la relación era muy distante, que si lograbas, o sea, yo sufrí mucho para conseguir una carta de recomendación porque básicamente ningún profesor me había conocido. Ninguno es verdad, sabía ¿no? quién era yo. Yo creo que nunca hablé con ningún profesor tampoco. Creo que con uno alguna vez. El único que me conocía fue pues con quien hice mi tesis, quien la revisó, y entonces pues tenía igual, ahí en sus archivos mi nombre y pues igual que en mi caso. Parece que escribió algo positivo sobre mí en la carta de recomendación finalmente, o si no, pues no estaría acá. Pero aquí
te motivan a tener un vínculo mucho más cercano y más horizontal, no solo durante la clase, sino sobre todo después, lo que llaman office hours. Eso es casi que un requisito. Pedir 15 minutos, 20 minutos para hablar con el profesor. Ahí es directamente con el profesor. Les pagan por atenderte. Y muchos profesores lo entienden como parte de su rol. Claro. Y como parte importante para que realmente el profesor te pueda conocer de manera individual. Eso es interesante, ¿no? ¿Por qué tomaste esa clase? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué dificultades puedes tener? No solo desde lo que puede ser para mí la barrera del idioma o alguna barrera cultural, sino de pronto limitaciones en mi conocimiento previo sobre la materia y de qué manera entonces puedo prepararme mejor para el examen o para sacarle provecho a esa materia para luego proyectar mi carrera. Es algo que realmente digo, bueno, ahí hay una diferencia grande, estoy ¿no? Pagando, porque me está asesorando una persona muy bien preparada, capaz, claro. Y me está asesorando de manera personalizada, claro, para sacarle el mejor provecho a su clase. Entonces, pues he hecho un mejor uso de ese espacio con unos profesores que con otros. Sigue siendo para mí pues como un choque cultural eso de ir a molestar al profesor. Claro, tienes razón, y es interesante este punto que dices, ¿no? Porque claro, en Alemania nunca veíamos a los profesores porque luego de dar clases te mandaban solo la tutoría con uno de sus asistentes, que era solo otro estudiante, básicamente, ¿no? Exacto. Pero acá no, entonces en la medida que tú ya de pronto estés más familiarizado con la cultura americana, y entonces pues entiendes que no estás molestando al profesor, sino que al contrario, él está haciendo su trabajo y tú estás aprovechando uno de los muchos recursos que tiene la universidad para que aprendas. Exactamente. ¿Algún evento, Nico, importante, interesante al que has asistido que te gustaría contar? Aquí hay eventos todo el tiempo, todos los días, literalmente. Cada mañana a las 2:45 nos llega el correo con los eventos del día, solo los de la facultad, ni se llega los que habrá en otras escuelas y en centros de ¿Pero la universidad. alguno que te recuerdes? Pero, digamos, eventos especiales, pues te diría el que organizamos nosotros mismos como grupo de colombianos. ¿Sí? En la asociación de colombianos en Harvard, la de MIT, que está del otro lado, del pueblo, claro, y la de Boston University. Desde el año pasado nos organizamos para que en abril de este año hicimos la 6ª versión de la conferencia colombiana. Qué interesante. En Cambridge, que ya tiene cierta tradición y que otros países, otras asociaciones también lo hacen. Tenemos la conferencia mexicana, está la conferencia brasilera, por primera vez este año hubo conferencia paraguaya. Es algo que va creciendo y que ya depende de los estudiantes que estén en ese momento organizándola, qué enfoque le dan. El enfoque de nuestra conferencia colombiana este año fue cómo Colombia está encaminándose para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y ya estamos comenzando las reuniones preparativas para la próxima conferencia colombiana, que va a ser del 2 al 4 de abril de 2020. Aquí todo se programa con suficiente anterioridad. Claro que sí. Entonces, pues muy invitados todos a ojalá visitarnos acá. En abril dices, ¿no? Por lo menos a estar pendientes por internet, www.colombianconference.co. Y asimismo hay conferencias durante toda la primavera, organizadas por asociaciones del país, pero también hay conferencias temáticas con otros enfoques, y realmente se vive un ambiente como de la academia muy cercana a uno, ¿no? Esto no son tertulias para quedarse dormidos, sino al contrario, para ver cómo la teoría se lleva a la práctica. Qué interesante. Nico, si le ponemos en una línea del tiempo,
porque también quisiera hablar un poquito de la parte en Alemania, porque también hay gente muy interesada en estudiar en Alemania. Ya tuve un capítulo antes que voy a publicar este domingo, se estrena con, no sé si te acuerdas, no sé si le conociste al Mauricio Pino, un amigo mío de Guayaquil que estudió en el colegio alemán. No. Bueno, escucharás ese capítulo, va a estar bueno. Ahí hablamos un poco de cómo es el ingreso a la universidad en Alemania, pero tú también estuviste en el colegio alemán, ¿verdad? En Bogotá. Claro. Y te graduaste del colegio alemán y fuiste a Alemania, ¿verdad? Al final, pues, haber estado en el colegio alemán en Bogotá fue como lo que me llevó a Alemania. Casi que por inercia claro. a hacer el pregrado en Alemania. Te subieron al avión pues y no le quita todo el esfuerzo y el mérito, pero digamos que estuve pues precisamente 14 años en el colegio y te van encarrilando, como decimos, como te van perfilando para que tengas las herramientas y la motivación para irte a estudiar allá, y ya teníamos el Abitur, que es el bachillerato alemán. Eso. Esa es una pregunta que te quería hacer, Nico. ¿Tú hiciste el Studienkolleg, el preuniversitario en Alemania, o ingresaste directamente a la universidad? No, precisamente de haber estado en el colegio alemán y haber hecho ese Abitur, me ahorraba tener que hacer el Studienkolleg, porque era prácticamente como si hubiera hecho el colegio en Alemania. Pero es interesante porque aquí en Ecuador, yo no sé cómo es el sistema, pero muchos, si no es la mayoría o todos, no sé la verdad, pero si sales del colegio alemán, igual tienes que hacer el preuniversitario, igual les toca hacer el Studienkolleg. A mi amigo le tocó hacer, no sé si es porque eligió tal vez otro curso y no el Abitur, puede ser, ¿no? Pero ¿cómo funciona eso en Colombia? En Colombia tenemos 4 colegios alemanes reconocidos por el gobierno. Ya, hay más. Okay. En Bogotá, en Cali, Barranquilla, en Medellín, pero solo en el de Bogotá, hasta donde sé yo, pues ya hace un buen tiempo que salí del colegio, pero creo que no han cambiado tanto las cosas. Claro. Solo en Bogotá está la opción de hacer el Abitur. Ok. Debe ser eso entonces, ¿no? Es una opción. No es requisito. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, yo fui la primera generación que tuvo la opción de hacer el Abitur ¿de verdad? en paralelo al bachillerato colombiano. Okay. Antes podías hacer ese año extra, ese Studienkolleg, podías hacerlo ahí mismo en el colegio, claro, después de haberte graduado. Claro. Y entonces, pero pues muy poca gente realmente lo hacía. 2, 3 personas al año querían seguir yendo al colegio después de haberse graduado, en vez de, si es el caso, pues irse a Alemania a hacerlo, como creo que hiciste tú, ¿cierto? Pues como que tú ya empiezas a vivir la experiencia de una vez en Alemania. Desde el inicio, sí, idioma, y de ahí estudian con 2 años, casi 2 años y medio me tomó hasta llegar a la universidad. Bueno, en cambio, entonces ahora con esa opción, que fui la primera generación que la pudo aprovechar, entonces ya puedes decidir, y si cumples con algunos requisitos, entonces puedes terminar con el Abitur apenas te gradúas, y es tu decisión si entras a la universidad en Colombia o si quieres ir a Alemania u otro país. Entonces, eso pues era digamos, para facilitarnos la decisión y para dejarnos mejor preparados. Ya teniendo yo eso, dije, entonces pues me matriculo, y por eso llegué a Bielefeld. Perfecto. ¿Y en qué año llegaste? 2005. 2005, ok, yo ya llevaba 3 años cuando llegaste. ¿Y nos conocimos cuándo? Creo que fue seguramente en alguna de mis fiestas, porque en mi casa era donde se hacían todas las fiestas, pero no fue en una fiesta, porque no recuerdo exactamente cuándo nos conocimos. En una fiesta en diciembre de 2005. ¿En serio? ¿En el 2005 nos conocimos? Sí. Wow, tanto tiempo. Ya había comenzado el invierno, y yo conocí a Peter, el peruano. Un peruano, sí. En la universidad, y también a Israel. Y entonces Israel me dijo, oye, podemos mandar saludos por si nos están escuchando. Tienes que coger el tren, no sé, media hora, y llegas a este pueblo, allá te recojo. Y va a haber más gente. Es verdad, no me advirtió qué tipo de gente,
y allá estamos. Ahora me estoy acordando un poco, es que ha pasado tanto tiempo, van a ser 15 años, Dios mío. Wow. Claro. Sí, mandémosles un saludo a Peter y Israel, eran la conferencia del este o del oeste, no me acuerdo, pero les mandamos un saludo si nos escuchan. Ojalá que nos escuchen. Sí, les recordamos siempre. Hace años que no los veo, pero los recuerdo mucho. Claro, yo también. Israel fue mi primer amigo. Que conocí, después a ti. Sí. Y bueno, ya ahí fue creciendo la manada. Claro. ¿Y qué era lo que más te gustaba de vivir en Alemania y lo que menos te gustaba? Lo que más me gustaba, yo creo que era la cerveza. Flexibilidad académica. Flexibilidad. No, sabes que no soy de cerveza. Pero pues, a diferencia de cómo se maneja normalmente como la universidad, el ritmo de la universidad en Colombia, que es lo que llamamos muy escuelero, es decir, como un sistema en el que los profesores están detrás de ti, a ver si leíste lo que tenías que leer igual ayer. Que acá. Te voy a hacer un quiz con 5 preguntitas para que entonces todos esos te vayas sumando 5% de la nota para que al final no vayas a rajarte. Claro. En Alemania, pues tal vez para algunos eso sea como muy pesado, pero pues teníamos en muchas materias solo un examen al final para demostrar que habías aprendido todo y pasas o no pasas. Exacto. En teoría no había que ir a clases si no querías. El sistema era perfecto. Sí. Había cursos, o la gran mayoría al menos no necesitabas siquiera ir, ¿no? Si pasabas del examen final ya. No hay asistencia, digamos, ¿no? Exacto. La lista de asistencia. Entonces, pues eso fue tal vez como lo más me gustó, digamos, pues aparte de otras cosas, porque era algo que no hubiera podido encontrar de ninguna manera en Colombia y que me dio mucha flexibilidad para disfrutar tiempo durante el semestre. Claro. Y además ya luego llegar a concentrarme cuando ya era las semanas antes del examen y también ahí entonces a desarrollar como mucha disciplina, alejarse de las malas influencias que no querían estudiar sino de las fiestas, jugar PlayStation. Los carretes, como decían los chilenos, ¿te acuerdas? Sí. Sí, o sea, sí había que estudiar, ¿no? Eso sí hay que decir, era duro, ¿no? O sea, sí era duro estudiar en Alemania. Claro. Pero la intensidad creo que se concentraba mucho en las últimas semanas final, antes del examen, y ahí era como una prueba de qué tanto había sido uno, digamos, para medir la autodisciplina durante el resto del semestre, para que no se te concentrara todo en embutirte, como decimos, todos los libros en 2 semanas, que no es viable. Exactamente. ¿Y lo que menos te gustaba? Lo que menos me gustaba tal vez era como el trato de la gente cuando como en espacios por fuera de la universidad. La verdad sentí más de una vez, no era algo de todos los días, pero sí tuve suficientes experiencias incómodas por fuera de la universidad, en la ciudad, en tiendas, en las que el aspecto cultural, podríamos decir. Yo sentí una discriminación, más que un choque cultural que dices, bueno, yo pienso así, el otro piensa así. Yo sentía, no, es que tú eres diferente, tú eres de un país que tenemos como en la mira, digamos, pues. ¿De verdad? Wow. Para poder, cosas tan básicas como poder sacar un plan de celular. Es verdad, por ser colombiano, en ese momento yo sentí discriminación. Es verdad. Y también la manera como me transmitían. Con Colombia había eso, inclusive, ¿no? Dime, perdón. Sí, con Colombia había eso. Ahora que tú lo dices, me recuerdo, porque yo nunca, la verdad, puedo decir que tuve algún tipo de situación incómoda, pero es verdad lo que me acabas de decir, ¿no? Si querías sacar un plan y decías que eras de Colombia, la reacción era diferente, ¿no? Sí, y también
¿Recuerdas que viajamos juntos a Turquía? Claro, bueno, los ecuatorianos no necesitaban visa, nosotros sí. Es verdad, bueno, ¿no? Las cosas han cambiado un poco, digamos, en las relaciones bilaterales de Colombia y hoy en día podemos viajar un poco más tranquilos, no solo porque no nos pidan visa en muchos sitios, sino porque ya no hay tanta prevención, no hay, esos estereotipos ya no son tan fuertes que los que podía haber en esa época, pero también sentí como que igual había por parte de algunas personas en la sociedad como un rechazo a los extranjeros y un prejuicio como de que tal vez es también lo que se vive en algunas partes aquí en Estados Unidos, de como usted viene, es como usted no es de acá y usted viene a quitarnos nuestros trabajos, mejor devuélvase. Sí. Eso pues como digo, es algo de un par de veces, pero que cada vez que pasa pues te deja un sinsabor muy incómodo. Sí, y eso podríamos hacer un capítulo nada más de cómo es en verdad la experiencia de vivir en otro país como extranjero, ¿no? Sería sí, eso da para se puede hablar de mucho, exactamente. Pero bueno, Nico, vamos entrando ya en la parte final. Otra cosa que es bueno de Europa, pudimos viajar mucho, ¿no? Nos mandamos algunos viajes a Turquía, como mencionaste. Sí, una vez nos fuimos de road trip, ¿te acuerdas? Ay, se cortó otra vez. Estoy de regreso. Aquí estoy. Ya está. Sí, eso es algo que realmente Europa te da. Ofrece, ¿no? Que aquí, bueno, se puede aprovechar de unas maneras, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, en 3 años que estuve en Europa pude, y con un presupuesto muy manejable, pude visitar, no sé, 10, 12 países, mucho en tren, viajamos también en carro, en bus. Ese road trip a Checoslovaquia fue bueno, ¿no? Y no hay que preocuparse tanto por visas, precisamente porque ya dentro de la Unión Europea tienes la facilidad. Por idioma tampoco es una gran preocupación. Hablan alemán. Y sí, la verdad se vive esa como apertura cultural dentro de la Unión Europea. Claro. ¿En Estados Unidos has podido viajar un poco o todavía no se ha dado la oportunidad? Un poco sí, la verdad. Algunos dicen que lo mejor que tiene Boston es que está a 4 horas por tierra de Nueva York. New York. Entonces sí, he viajado un par de veces allá. Estuve en Washington en enero. Pero espero que este segundo año, que va a ser un poco más manejable en la medida que ya tengo un poco de experiencia cómo manejar las clases, pues pueda tener un poco más de tiempo para viajes cortos. ¿Te gusta Estados Unidos? ¿Te sientes, digamos, más cómodo que en Alemania o igual o diferente? Me siento más cómodo, pero pues creo que sería injusto como compararlos a partir de mi experiencia, porque el Nicolás de hace 12 años no es el mismo Nicolás de ahora, en muchos sentidos. Entonces pero Nico, ¿estuviste en Alemania entonces solo 3 años, 4 años? ¿Estudiaste, te graduaste y regresaste a Colombia, verdad? Sí, yo llegué la noche antes del primer día de clases y me devolví el día siguiente del último examen. Claro, bueno, ya sí me quedé un poquito más de años. Pero esa es otra cosa que no me recordaba. No estuviste muchos años en verdad, ¿no? En Alemania. No, la verdad que fue lo estrictamente necesario, para graduarme. Por razones que sí nos dan para otra charla. Sí, podemos hacer otro capítulo. Pero pues hay otros que, bueno, como tú, como mi propio hermano. Sí. ¿Tu hermano sigue en Alemania? Mi hermano, fíjate que
estuvo en Bielefeld estudiando desde 2007. Claro, yo me acuerdo, tenía cursos conmigo, yo me acuerdo de tu hermano. Sí. Exacto. Sí. Y bueno, dio muchas vueltas por África, pero ahora se fue a África. regresó a Alemania, está terminando su doctorado. ¿De verdad? En la Universidad de Colonia. ¿Hazme acuerdo el nombre de tu hermano? Se casó con una alemana y voy a ser tío. Qué genial, ¿en serio? Voy a tener un sobrino alemán. Wow, Paletti, felicitaciones. Mándale un gran saludo a tu hermano. Ya no me acuerdo ni siquiera el nombre. ¿Cómo era el nombre de tu hermano? Ricardo. Ricardo, claro que sí, Ricardo. Qué buena noticia esa. Sí, entonces pues creo que esa es una de esas como oportunidades especiales que implica estudiar en Alemania, y claro. Es que dependiendo de qué tanto te gustó la experiencia, tienes mejores oportunidades de decidir si te quieres quedar más tiempo para aprovecharla ya, digamos, en la siguiente etapa. Claro. Aquí, por lo que he aprendido en este año, es que, bueno, si te gustó mucho, pues... o si te gustó poco, igual te toca devolverte rápido, claro. Porque pues las políticas migratorias son mucho más estrictas. Ahora más que nunca, ¿no? Pues si eres un genio para algunos temas, entonces puede que te ofrezcan más fácil como la visa, porque aún si consigues el trabajo, el tema se vuelve después del año de permiso que tienes para trabajar, ya después tienes que volver o hacer... muchos esfuerzos que en Alemania creo que es mucho más manejable. Tú estuviste allá, claro. Después de graduarte claro. y muchos de nuestros amigos siguen allá. Sí, es verdad, ¿no? La mayoría hizo ya o sea, alemanizó y se quedaron por allá. Exactamente. Nico, vamos con la parte final. Me gusta siempre cerrar con una ronda de preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿ok? Listo. Ok, Nico, ¿qué música estás escuchando de momento? Bueno, tengo que admitir que estando lejos de casa, pega el reggaetón. ¿En serio? ¿Alguna canción específica que estés repitiéndole algunas veces al día? ¿O a la semana? No. ¿No? Lo que suene... Lo que suene. Sí, no. ¿Cuál es tu olor favorito? Olor, pues la verdad, no hay ningún olor para mí que supere cuando recién abres el paquete de gomitas Haribo. Ok, las Haribo, las de osos. Ajá. Sí. Es verdad, es bueno ese olor, ¿no? ¿Animal favorito? ¿Cómo? Perdona. ¿Animal favorito? Mi animal favorito ¿El gato? Son los gatos. Sí, muy bien. ¿Palabra favorita en inglés y palabra favorita en alemán? Mi palabra favorita en inglés es wow. Wow. No es esa. Awesome. Es una buena pregunta, pero no sé si está para respuesta rápida. ¿En alemán? Qué malo soy para esto. No en inglés... o sea, tal vez una que siempre está repitiendo. Que no solo suenan bien, sino que tienen un sentido. Podría ser purpose. Purpose, ya, es buena palabra. Sí. ¿Y en alemán? ¿Hay todavía una que todavía alemán, te acuerdas? Kaput. Esa sí la pensé el otro día. Y siento que kaput dice muchas cosas. Sí, significa muchas cosas. Es como, traduciendo al español, puede ser... O sea, es cuando algo está roto, cuando algo está dañado, pero también cuando estás cansado, ¿no? Puedes decir que estás... nosotros lo usaríamos más como dañado. Dañado, claro. Sí. ¿Hay algo que te mantiene en las noches despierto? Sí. Pues aparte de las tareas, me trasnocha mucho todo el tema del cambio climático y ver cómo acá no mucha gente no se lo toma en serio. ¿Le tienes miedo a algo? Yo le tengo miedo, sí, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a que se me pierdan las cosas, sí. Pero ahora
ahora que estoy haciendo esta inversión en mí mismo, como que me da miedo como que se me olviden las cosas, como las cuentas, digamos, como salud mental. Sí, puedes tener tu cuerpo funcionando al 100, pero si te falla la cabeza, ya se perdió todo el esfuerzo. ¿El mejor consejo que te han dado? Pues como una suma de consejos que se resumían en anímese a aplicar que usted sí puede. Gracias, Nico. Gracias, Iván. Te doy las gracias y estamos pendientes. De pronto podemos hacer otro capítulo próximamente sobre lo que hablábamos hace un momento, la vida como extranjero en otro país. Hay mucho de qué hablar. Le doy las gracias a todas las personas que nos han escuchado. Llevamos hablando 1 hora y 25 minutos. Sí, ya se me calentó la oreja, pero yo también me tengo que volver a escucharte y recordar como todos esos momentos. Ojalá que estos tips de cómo preparar una aplicación o cómo sacar el mejor provecho de la experiencia, pues les puedan servir. Estoy seguro que le va a servir a mucha gente. Mi podcast pueden escuchar en iTunes, en Spotify o en mi canal patreon.com/IvanHidrogoLive. Nada más, Nico, que tengas un buen día. Yo me tengo que ir a alistar, me tengo que ir a trabajar. Este podcast hago desde mi casa. Estoy construyendo un estudio de podcast profesional en mi casa. Así es que va a ir mejorando todo conforme avance mis capítulos. Es mi primera temporada. Gracias, Nico, por haber formado parte de esto. De ley. De ley. Gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos. Tengo planeado el próximo año ir a Estados Unidos. Espero verte por allá. Bueno. Chao. Parada obligada en Boston. Claro que sí. Igual acá, cuando quieras venir, ya sabes. Gracias. Adiós, Nico. Un abrazo. Chao.